Como penúltima sesión, que corresponde al curso de diseño de estructuras de albañilería, vamos a tocar el tema de cimentación en albañilería confinada. Ya hemos visto todo lo que se refiere tanto al diseño de muros en un sistema estructural de albañilería confinada y también para la albañilería armada. Hemos evaluado todas las consideraciones que estipula la E070 y ahora viene lo que corresponde a su cimentación, a la cimentación que corresponde o que lleva este tipo de sistema estructural. El objetivo es aprender el procedimiento correcto para la realización del diseño de cimentaciones en albañilería confinada. Como teoría vamos a tocar temas con respecto a los tipos de cimiento que alberga este tipo de sistema estructural y su comportamiento. Para ello vamos primero con los tipos de cimientos. Usualmente en tipos de construcción de albañilería confinada se suele utilizar el tipo de cimentación de cimiento corrido. Es el más usual y el que se usa comúnmente dentro del ámbito nacional, debido a la presencia de muros portantes. Es de gran importancia también tener en consideración las medidas de cimiento corrido, ya que va a depender de las características del tipo de suelo donde se va a realizar dicha construcción. Como sabemos, existen también diferentes tipos de zonas sísmicas y también diferentes tipos de suelos, ¿no? Cada uno va a tener sus propios estratos y su propio material predominante dentro del suelo, donde se va a construir este tipo de sistema estructural, ¿no? Ya conocemos la realidad del Perú con respecto a los diferentes tipos de suelos dependiendo de las regiones donde se vaya a realizar, y también va a depender del peso obviamente de toda la estructura, ¿no? No es lo mismo el peso que alberga una edificación de albañilería de 2-3 pisos a de 4 o 5, ¿no? Sabemos que el límite máximo para el sistema de construcción de albañilería es de 5 pisos, así que mucha consideración con ello, ¿no? Nosotros como ingenieros estructurales debemos tomar en consideración todos estos, podríamos llamarlo requisitos o circunstancias para poder realizar el diseño estructural de la edificación de manera correcta, ¿no? Entonces vamos con este primer punto que corresponde a las edificaciones constructivas y vamos a tocar sobre los cimientos corridos, ¿no? Con respecto a los tipos de cimientos que existen para lo que se refiere al sistema estructural de albañilería, tenemos lo que son los cimientos corridos, que es el más común. Luego está conformado también por el sobrecimiento, el solado, la zapata y el falso piso, ¿no? Son los elementos que conforman la cimentación en este tipo de sistema estructural. Con respecto al cimiento corrido, el concreto que se utilizará va a depender de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Tal como mencioné anteriormente, donde se encontrará y se ubicará dicha edificación. En suelos resistentes va a depender también del esfuerzo admisible del terreno, ¿no? En suelos resistentes se suele utilizar un concreto ciclopio y en otros tipos de suelo se suele utilizar un concreto simple o reforzado con fierros corrugados, dependiendo también de, como mencioné, la capacidad portante que tenga el suelo. Acá tenemos un ejemplo, o no, una gráfica de lo que se refiere al concreto ciclopio, que está formado por concreto no estructural y piedras grandes, ¿no? El concreto es una resistencia mínima de 100 kilos sobre centímetros cuadrados, más un porcentaje de piedra grande, en este caso de 10 pulgadas. Estas piedras representan el 30% del volumen total del cimiento corrido. También hay piedras medianas que se suelen utilizar para este concreto ciclopio, cuya volumen de estos elementos son de 4 pulgadas. Con respecto a las dimensiones, va a definirse de acuerdo al diseño estructural que nosotros definamos, ¿no? Luego de realizar el diseño del mismo, que es justamente lo que vamos a realizar en este ejemplo. Luego tenemos una imagen que hace referencia a las dimensiones mínimas que debe tener el cimiento corrido para viviendas.
de uno o dos niveles de acuerdo al tipo y características del suelo. En esta información tenemos, por ejemplo, un muro de soga o de cabeza va a estar apoyado sobre un sobrecimiento, y ese sobrecimiento llevará a lo que se refiere netamente al cimiento corrido con sus dimensiones, tanto su altura como su ancho. Con respecto a la altura mínima del cimiento, va a ser igual a 50 centímetros, es su altura mínima. Y tenemos una altura de sobrecimiento, la profundidad de la zanja total, obviamente va desde el terreno natural hacia el fondo del cimiento, un suelo natural, y a veces este suelo natural presenta, esto va a depender de los estratos, ¿no? Normalmente la parte superior está formado por a veces un relleno o algo orgánico, ¿no? Y luego viene ya, hay que reemplazar eso mediante usualmente un suelo rellenado y compactado, ¿no? Con un material ya más adecuado. Y luego viene abajo lo que se refiere al suelo natural. La cimentación no debe apoyarse en suelos formados por rellenos, obviamente, ¿no? O depósitos de basura, sino sobre un terreno natural, ¿no? Esto se hace cuando se hace el proceso de excavación. Siempre se quita estos elementos, ¿no? Por eso es que justamente no debe estar formado por rellenos, ¿no? O no debe apoyarse sobre rellenos o depósitos de basura, ¿no? Que usualmente está formado por material orgánico, todo eso. Siempre se quita ese pequeño volumen, y cuando se realiza la excavación se va rellenando con un suelo rellenado y compactado, ¿no? Sobre un suelo natural, ¿no? Que presenta una capacidad portante mayor, y como es la base de la edificación, todo eso debe apoyarse dentro de este suelo, que en cuanto a su conformación de los estratos presenta una mayor estructura o formación para que pueda realizar una correcta transferencia de cargas que provienen de la estructura. La información referencial dice una profundidad mínima de zanja de 100 centímetros para un suelo normal, 120 para un suelo blando, ¿no? O sea, de 1 metro es lo usual. Y para el cimiento tenemos una altura mínima de entre 80 a 1 metro, ¿no? 80 centímetros, 1 metro por ahí, 40, 60 centímetros de ancho con respecto a viviendas de 1 o 2 pisos. ¿Qué es lo que se suele hacer nosotros cuando vemos? Es muy común ver estas construcciones de viviendas y vemos lo que se refiere a la formación de la excavación, ¿no? La excavación de las zanjas, vemos que para los cimientos corridos le dan un ancho de 50, he visto 50, 60 mínimo, y una altura así le dan entre 80 a 1 metro, ¿no? Eso es lo clásico. Con respecto al sobrecimiento, se encuentra generalmente ubicado encima del cimiento corrido con el objetivo de transmitir las cargas en toda la estructura. El ancho de este sobrecimiento es el mismo ancho de los muros de albañilería y con una altura mínima de 40 centímetros. El concreto que se utiliza para estos sobrecimientos es usualmente de concreto ciclopio, con una resistencia también de 100 kilos sobre centímetros cuadrados, con piedras en este caso medianas, ¿no? El 40%. A veces, dependiendo de cómo esté formado el suelo, este sobrecimiento presenta una resistencia un poco mayor, pero usualmente sigue siendo un material no estructural, ¿no? En este caso, debido al volumen que tiene el sobrecimiento, son piedras medianas las que se utilizan. También tenemos lo que se refiere al falso piso. Generalmente se usa, es como una especie de losa, ¿no? Una especie de losa de concreto de 7.5 centímetros mayormente, cuya función es distribuir todas las cargas que estarán aplicadas sobre el piso de la edificación. Se recomienda utilizar 4 bolsas de cemento por 4 bogies de hormigón, agregándole el agua necesaria para la mezcla de acuerdo a la relación agua-cemento, ¿no? Tampoco es, como mencioné, no sé si lo mencioné, pero no es recomendable utilizar mucha agua, cantidad o volumen de agua dentro de una mezcla, ya que lo que hace es reducir su resistencia. El agua es el principal enemigo de la resistencia del concreto. Sin embargo, se agrega por temas de trabajabilidad y para mantener una relación, una resistencia específica, ¿no? Pero no se debe abusar de ello, principalmente dentro del proceso constructivo, ¿no? Usualmente los maestros de obra, para
mejorar un poco la trabajabilidad del concreto, le echan agua y van echando agua, ¿no? Pero a veces se genera un exceso y hacen que la resistencia disminuya considerablemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Con respecto al falso piso, ya vemos que se coloca por encima, ¿no?, del terreno natural para generar una estabilidad dentro de los ambientes. También está apoyado o a la par a veces dentro de lo que se refiere el sobrecimiento, ¿no? A veces el sobrecimiento está por debajo del falso piso o a veces está al mismo nivel. Todo va a depender de cómo esté distribuido la cimentación. Ahora vamos a hablar de un elemento ya más estructural y un poco más importante en cuanto a su función estructural, y son las zapatas, ¿no? La zapata se utiliza generalmente cuando en la estructura de albañilería confinada presente columnas aisladas o formando pórticos, porque a veces los sistemas de albañilería no solamente están formados por muros de albañilería, ¿no?, netamente. Hay ocasiones, dependiendo de la distribución de ambientes y dependiendo también de cómo lo que dice el arquitecto, de la estructura, hay la presencia de columnas aisladas, ¿no?, que generan pórticos obviamente. Entonces para estas columnas aisladas le corresponde su propia zapata como cimentación. En cuanto al diseño, se realizaría de acuerdo a lo establecido a la E060, ¿no?, de concreto armado. Acá tenemos una columna estructural, una columna central. Acá tenemos la columna y tenemos las varillas de acero que llegan hacia la parte inferior de este volumen de concreto que está formado por la zapata, ¿no? En la parte inferior sabemos que en la zapata está formado por una especie de parrilla con un fierro corrugado. Usualmente esta separación es de 20 centímetros generalmente por cada lado, ¿no? Y está apoyado sobre una especie de dados de concreto, que es lo que hacen que el acero no entre en contacto directo con el terreno natural, ¿no?, o con lo concreto. También permite que dentro del proceso constructivo, obviamente, ¿no? Y asimismo también genera lo que se refiere al recubrimiento, hace que el concreto presente un recubrimiento, ¿no? Ya dentro del diseño o la evaluación vamos a ver en el ETAPS cómo realizamos esta verificación con respecto al esfuerzo admisible, y va a depender del terreno natural obviamente, ¿no? Con respecto al solado, usualmente se encuentra ubicado en el fondo de las cimentaciones de zapatas o cimientos corridos con una dimensión mínima de 5 centímetros. Es un pequeño fondo de cimentación acá. Por ejemplo, este es el solado de 5 centímetros, que es básicamente donde se va a apoyar este elemento estructural, no solamente las zapatas, sino también los cimientos corridos, ¿no? Acá vemos en una vista de sección transversal o de perfil, como vemos la varilla de la columna, el refuerzo, y acá tenemos la parrilla, ¿no?, el refuerzo de la zapata en sus dos direcciones, y acá justamente están esta especie de dados, ¿no?, dados de concreto, y estos dados están apoyados sobre este solado. Estos son los estribos. En este caso parece que es una columna circular, ya que está formado por sunchos, ¿no?, de forma diagonal. Este es un ejemplo clásico cómo está formado lo que son las zapatas. Con respecto al comportamiento de las cimentaciones, primero tenemos lo que son las zapatas aisladas. Antes de realizar el diseño de estas zapatas se debe calcular las dimensiones considerando los siguientes datos. Por ejemplo, la presión admisible se suele considerar en función de un asentamiento máximo permitido, utilizando un factor de seguridad ubicado en el rango de 2.5 y 3. La profundidad en la que se puede fundar se denomina profundidad de desplante. En algunos casos, el profesional que se encarga del estudio de suelos, el que realiza de repente la mecánica de suelos, ¿no?, la calicata, la evaluación, también provee lo que se refiere a un factor importante, y es el módulo de balasto. Este es un valor necesario para estimar la relación entre los asentamientos
y principalmente los esfuerzos, el esfuerzo admisible que va a tener el terreno, ¿no? Esto te lo debe dar el especialista, ¿no? El profesional encargado del estudio de suelos de la cimentación o del terreno básicamente, ¿no? Para nosotros poder definir la cimentación de la estructura. Las cargas por considerar para dimensionar las zapatas son las resultantes de sumar el efecto de cargas de servicio provenientes de la superestructura, es decir, la carga muerta, la carga viva y las cargas accidentales, ¿no? Las cargas sísmicas, y el peso propio del sistema de fundaciones, conformado por ejemplo el peso de las vigas de amarre, del concreto, el acero de las zapatas, el relleno también del suelo que está sobre estos elementos. Todo eso genera un peso dentro de lo que se refiere a la cimentación. Luego tenemos lo que se refiere al diseño de zapata aislada. Ya que la zapata es un elemento de concreto armado, el refuerzo y la capacidad del concreto para resistir cargas se diseñan por estado de resistencia último. Así que luego de dimensionar la zapata, debido a las cargas de servicio, se debe diseñar por cargas mayoradas. Con respecto al diseño por cortante, el esfuerzo al que está sometido una zapata es de dos tipos, una unidireccional y otra bidireccional, ¿no? En ambos casos esta solicitación solo lo asume el concreto, pues es muy complicado constructivamente que cumpla con un refuerzo, ¿no? Sabemos que el acero es el material más caro dentro del proceso constructivo o uno de los más caros, por lo tanto no es conveniente que se llene la estructura de puro acero, ¿no? El concreto también debe aportar algo de resistencia y es lo que se requiere es un balance, ¿no? Con respecto al espesor de la zapata, es un valor directo asociado a la resistencia al corte, ¿no? Por lo tanto es el segundo parámetro por calcular. O sea, una vez que hemos calculado ya las dimensiones, vamos a calcular el diseño o la verificación por cortante y evaluar su peralte de la zapata. A continuación vamos a describir el procedimiento explicado por Arango en el año del 2008 para hallar este valor, ¿no? Primero vamos a evaluar la fuerza cortante unidireccional, es decir, cuando la zapata se comporta como una viga. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando una sección crítica se extiende en un plano a través del ancho total, ¿no? La fuerza cortante última debe ser menor o igual que un factor de reducción por la cortante nominal al corte, y esto va a ser igual a la cortante del concreto nominal más la cortante del acero. La sección crítica se localiza a una distancia de la cara de la columna o placa y en todo lo ancho de la zapata. Para lo detallado, la cortante última va a ser igual a un área de varilla 1 por un factor QS. Este área de varilla 1 es igual a menos D por B, y QS representa la presión, ¿no? Debido a las cargas mayoradas. Luego de esta evaluación, la carga última debe ser menor que el factor de reducción phi por la cortante del concreto, ¿no? Ya que la cortante del concreto es la que debe aportar en este caso esta resistencia. Netamente, o sea, las zapatas principalmente está formado por concreto, entonces el concreto es lo que debe resistir toda esta carga. En caso de que la cortante última sea mayor que la cortante del concreto, habrá que aumentar el peralte de la zapata hasta obtener esta relación, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que nosotros evaluemos la cortante del concreto, debemos verificar que sea mayor que la cortante última, ¿no? Si no, vamos a tener que seguir aumentando el peralte hasta que cumpla esta condición. Acá tenemos una imagen de cómo se representa esta transferencia de cargas con respecto a la zapata. Tenemos el peralte D, tenemos la presión QS admisible y tenemos esta distancia, ¿no? A y la distancia D de la cara de la columna, que genera un triángulo de presiones, es decir, una sección crítica, ¿no? Luego tenemos la fuerza cortante en dos sentidos, es decir, el efecto de punzonamiento. La zapata actúa en dos direcciones por medio de una sección crítica perpendicular al plano de la losa
Esta ubicación hará que su perímetro sea mínimo y que no necesite acercarse a más de D medios del perímetro del área de la columna. Tenemos que la fuerza cortante última debe ser menor que la fuerza cortante nominal. La fuerza cortante del acero, como no lleva un refuerzo, va a ser 0, y todo lo que debe resistir va a ser el concreto, ¿no? La cortante del concreto es igual a 0.53 más 1.1 de un factor beta por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto por este factor B sub 0, que es el perímetro, por el peralte. La sección crítica está localizada a unas distancias de medios de la cara de la columna. Su perímetro se conoce como B sub 0. Por lo tanto, la fuerza total por resistir será la cortante última por un AB sub 2 por QS. QS es la presión debido a cargas mayoradas, y AB sub 2 es igual al área de la zapata menos el AB1 que ya hemos calculado anteriormente, ¿no? Al igual que la cortante como viga, se debe cumplir que la cortante última sea menor que la cortante del concreto. Acá tenemos la relación de la gráfica para el diseño por flexión. En este caso, el momento último respecto a CD es el producido por la presión hacia arriba en la superficie ABCD, la armadura perpendicular a esta sección. Las barras que corren en la dirección más larga se determinan según este momento flector. Se va a emplear el mismo procedimiento con la sección EF. Primero se ha realizado esta sección, que se refiere a la sección CD, para obtener el momento flector, y el mismo procedimiento se va a calcular para esta otra longitud, ¿no?, que vendría a ser EF. Tenemos el momento, ¿no?, CD, y el momento F va a ser la longitud 1. Esta longitud, la longitud total, tenemos una longitud 1 y una longitud 2. El momento CD, este momento para esta cara, va a ser igual a L1 al cuadrado por la presión del suelo sobre 2, y para el momento EF va a ser el L2 por QS sobre 2, ¿no? Ambos por su respectivo lado, en este caso su lado paralelo. Si estamos evaluando CD, obviamente tiene que ser por B, y si es EF va a ser por L, ¿no? Y acá son en la fórmula clásica para calcular lo que se refiere al área de acero, que es un momento último sobre Phi por Fi, que es la afluencia del acero, por D menos A medios. O también momento último es igual a Phi por Fi por 0.9 por D. Vamos a suponer que hay un recubrimiento de 10 centímetros, por lo tanto el peralte va a ser la altura menos 10 centímetros. La cuantía mínima por usar es la misma que la de las vigas. O sea, este 10 centímetros son los 7 centímetros de recubrimiento más la varilla, que estamos suponiendo de media, y sale aproximadamente 10 centímetros, ¿no? O sea, 7 más 2.5, 9, 10, casi redondeando, consideramos 10 centímetros, ¿no? La cuantía mínima por usar es la misma que de las vigas, 0.7 por la raíz cuadrada de F'C, la resistencia del concreto, ¿no?, sobre la afluencia del acero. El acero es igual a 1.33 del acero requerido, y debemos emplear el mayor de estos dos resultados. Más que todo son consideraciones mínimas para el diseño y evaluación, que son las clásicas y las que se utilizan para el concreto, ¿no? Cuando nosotros diseñamos vigas, diseñamos columnas, zapatas, utilizamos estas verificaciones tanto del concreto como del acero. Así que esas fórmulas son las clásicas, las que se utilizan para su evaluación, ¿no? De todas maneras, dentro del desarrollo de los ejemplos vamos a ver con más detalle cómo es su aplicación y cómo ETAPS nos permite evaluar las dimensiones que hemos considerado para nuestra cimentación son las correctas, o habrá que aumentar la altura de alguna cimentación, de alguna zapata, o si aumentar alguna dimensión, ¿no? Eso ya lo vamos a ver dentro del desarrollo de los ejemplos. Así que no se olviden que cualquier consulta lo pueden realizar siempre a través del foro y desarrollar su tarea para poder pasar a la siguiente sesión. Entonces nos vemos directamente
en el ejemplo.